Si hago lo que el mundo dice, puedo hacer las cosas en mis fuerzas, pero Dios desea que reconozcamos nuestra dependencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y al hacerlo, es asombroso lo que podemos hacer y cómo podemos vivir cada día. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Siente que su vida cristiana está un día arriba y otra abajo? Si usted está frustrado y desanimado, el Dr. Stanley quiere que conozca a la persona que le ayudará a descubrir el descanso y la paz. Quédese con nosotros y escuche la segunda parte del mensaje, El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Una vez que usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, comenzamos de inmediato a aprender algunas lecciones sobre ciertos principios acerca de cómo vivir la vida cristiana. Así que lo que me gustaría hacer en este mensaje es ocuparme de uno de esos principios tan básicos, pero tan maravillosos y poderosos, que significan la diferencia entre vivir la vida cristiana en victoria o fracasar en ella. Antes de su partida, Jesús dijo una de las cosas más importantes que podría haber dicho. Ya había preparado a sus discípulos para este momento, pero ahora les dice: quiero que permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y de eso quisiera hablar en este mensaje, cuyo título es El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues en la Biblia está muy claro quién es, y esta dice que se trata de una de las personas de la Trinidad. En segundo lugar, el Espíritu Santo es una promesa del Padre. En tercer lugar, es un don para cada creyente. Ahora bien, ¿por qué lo envió? Note lo que dice en este pasaje: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa es la primera razón por la que lo envió. Dios el Padre envió al Espíritu Santo, escuche bien, para darnos la capacidad de realizar la tarea a la que nos ha llamado. ¿Sabe por qué Jesús dijo: esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto? Por la sencilla razón de que sabía lo que había pasado en su propia vida y lo que pasaría en sus vidas. Vayamos un momento a Hechos capítulo 9, el cual narra la conversión del apóstol Pablo, quien luego es llevado a la casa de un tal Judas. Y ahora note lo que dice en el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué debía ser lleno del Espíritu Santo? Esta es la razón. Versículos 18 al 20. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. El apóstol Pablo fue salvo y lleno del Espíritu Santo, y cuando usted se da cuenta, ya trataban de asesinarlo. Y durante el resto de su ministerio esa situación no cambió. ¿Por qué? Porque hablaba de la verdad de Dios en el poder y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y ahora piensen esto: si Jesús inició su ministerio bajo la dirección del Espíritu Santo, quien descendió a él de una manera especial para cumplir con su tarea, si Pablo inició su ministerio bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, quien también vino sobre él, y si Jesús les dijo a sus apóstoles: ustedes han andado conmigo, han visto los milagros que hago, me han escuchado, han echado fuera demonios y han experimentado todo lo demás, pero aún no están preparados para hacer la tarea a que los he llamado, porque es una tarea sobrenatural y necesitan un poder sobrenatural. ¿Cuál es ese poder sobrenatural?
la autoridad y la energía divinas que Dios libera en la vida de una persona con el fin de hacer posible que viva una vida piadosa y fructífera. Una de las razones principales por las que el Espíritu Santo vino fue para equiparnos para la tarea que Dios nos ha llamado a hacer. Esa tarea puede ser muy variada, como hemos dicho, pero yo quisiera decirle que el Espíritu no habría venido a morar en cada creyente si no tuviera el propósito de que usted lleve a cabo algo en su vida para lo cual necesita que el Espíritu de Dios viva y actúe en ella. Yo creo que cualquier persona, no importa cuál sea su profesión o su situación, si está llena del Espíritu Santo, dispone del poder y de la autoridad sobrenaturales que hay en su ser, lo cual le permitirá tener éxito en cualquier cosa que Dios la llame a hacer. De manera que, ¿cuál es la primera razón por la que Dios envió al Espíritu Santo? Darnos el poder para hacer la tarea que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso incluye a todos los creyentes. Y ahora la segunda razón, la cual es darnos el poder para vivir la vida que nos ha llamado a vivir. Cuando yo miro hacia atrás a mi propia vida, una de las cosas más extraordinarias que me han sucedido fue la noche en que me di cuenta, por primera vez, que no podía vivir la vida cristiana. Dios no se propone que yo viva la vida cristiana por medio de esfuerzos, ruegos, oraciones, súplicas, ayunos y todas esas cosas que yo trataba de hacer para vivir una vida piadosa, para luego sentirme como un fracaso absoluto una y otra vez. Así que, cuando leí el primer capítulo del libro, ellos hallaron el secreto acerca de Hudson Taylor, me di cuenta del significado de las palabras de Jesús cuando expresó: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permaneced en mí y yo en vosotros». El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Y escuche bien, porque usted nunca verá a los pámpanos o a los sarmientos de la vid tratando de llevar fruto, sino que un sarmiento sencillamente vive de la vid y la savia que corre por los tallos de la vid es la que produce esas exquisitas uvas. Pero lo que yo hice durante largo tiempo fue tratar una y otra vez de llevar fruto. ¿Y sabe lo que pasó? Fracasé como todos los demás han fracasado. Pero la noche que reconocí el significado de las palabras de Jesús cuando dijo: «Permaneced en mí y yo en vosotros», me di cuenta de que la vida cristiana es su vida en mí y su vida a través de mí. Y bien, lo que me gustaría hacer ahora es darle una lista de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, la mayoría de ellas diariamente. Recuerde que hemos dicho que el poder del Espíritu Santo es la energía divina que Dios derrama en nuestra vida para capacitarnos física y emocionalmente para hacer día tras día y momento tras momento lo que nos ha llamado a hacer, y con eso viene la autoridad. Y con la autoridad viene una sensación de confianza, pero no humana o natural, sino una confianza que se basa en una relación y en lo que Dios dice que el Espíritu Santo hará en nuestra vida. Y entonces podemos hablar con autoridad porque estamos totalmente seguros de lo que Dios dice. Pues bien, la primera tarea del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Así es como nos salvó, al convencernos de nuestro pecado. Juan capítulo 17. Luego el Espíritu Santo nos regenera, es decir, lleva a cabo la experiencia de salvación como resultado de esa convicción. Eso está en Juan capítulo 8. La Biblia dice luego que viene a morar en nosotros y a vivir en nuestro espíritu, lo cual está en Romanos capítulo 8. Después nos sella para siempre como hijos de Dios, y eso se encuentra en Efesios capítulo 1. Es decir, una vez que somos salvos por la gracia de Dios, Él viene a morar en nuestro ser, y la Biblia dice que se convierte en la fianza de Dios, que indica que le pertenecemos y que tenemos todo lo que ha prometido para nosotros en el cielo. Pero no solo eso, sino que la Biblia dice en el capítulo 14 de Juan
que el Espíritu Santo es nuestro Maestro y también quien nos recuerda las cosas que sabemos y las que nos han enseñado cuando las necesitamos. Asimismo, en el capítulo 16 de Juan dice que es nuestro guía que nos conduce a toda la verdad. Y en el mismo capítulo dice que es quien nos revela la verdad cuando necesitamos entender la verdad. Y la Escritura nos dice también, en el mismo capítulo 14, que es nuestro consolador. Y en el capítulo 12 de Primera de Corintios nos dice que es el que nos da los dones espirituales y asimismo el que nos llena, el que produce fruto por medio de nosotros, eso en Gálatas capítulo 5, y el que nos da poder, según Lucas capítulo 12 y Hechos capítulo 1. Y quisiera que piensen esto, en que el Espíritu Santo está empeñado en trabajar en cada una de las áreas de nuestra vida en las que somos incompetentes por nosotros mismos. Así que, si hay alguien que hace esas cosas para mí diariamente, excepto salvarme, lo cual ocurrió una sola vez para siempre, eso indica que yo lo necesito, que debo apoyarme en él, y que tengo una razón para despertarme cada mañana con absoluta confianza. ¿En qué? En que gracias al poder y la presencia del Espíritu Santo, y gracias al hecho de que ha sido enviado a morar en mí, puedo saber con certeza hoy que no malgastaré mi tiempo, porque si puedo andar en su poder y según su autoridad, y si mi corazón está inclinado hacia él y tengo el anhelo de conocerlo, entonces podré darle gracias a Dios al llegar la noche y alabarlo, no importa lo que ocurra o lo que haya afrontado en mi vida, ya que este ha sido un buen día y Dios me ha bendecido. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha hecho su tarea sobrenatural en mi vida hoy. Y ahora viene la gran pregunta: ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo andar en el Espíritu? Pues es algo muy sencillo. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo ha hecho muy complicado. Pero, ¿quiere ser lleno del Espíritu Santo? Después de haber creído en Jesucristo como su Salvador personal, gracias a lo que hizo en la cruz, y de haberlo recibido por fe, esto es lo que debe hacer. En primer lugar, debe reconocer su necesidad del poder del Espíritu Santo en su vida. Si no lo hace, nunca será lleno. Y lo que hará será andar según su propia fuerza y dependerá de sus talentos, de sus dones, de su apariencia física o de lo que sea, y confiará en todo lo demás, menos en Dios. Pero si usted es una de esas personas que se sienten incapaces, gracias a Dios por eso, permítame decirle que yo también me siento incapaz todos los días. Así que, para empezar, debo reconocer mi necesidad absoluta de la llenura del Espíritu Santo en mi vida. En segundo lugar, debo tener el deseo de ser lleno. Si no tengo ese deseo, no lo lograré. Lo explicaré más adelante. En tercer lugar, debo estar dispuesto a arrepentirme de mi pecado. Cualquier cosa que Dios traiga a mi mente, debo encargarme de eso. En cuarto lugar, tengo que someter mi vida al Espíritu Santo. Y ahora preste atención a esto. Cuando alguien pregunta, ¿qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu significa andar sometido al control del Espíritu Santo en mi vida. Si estoy lleno del Espíritu, eso significa que he sometido mi voluntad a Él. Y ahora el quinto punto, el cual dice, sencillamente, creer que Dios hará lo que ha prometido. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Dijo así: sed llenos del Espíritu Santo. Y ahora escuche con atención, ya que Dios no me pediría algo que no está dispuesto a hacer. Veamos ahora algo que me tomó años entender, después de arrepentirme, orar, clamar, suplicar y todo eso esperando que algo sucediera, hasta que un viernes por la tarde, por alguna razón, pasó algo extraordinario y no sé por qué tardé tanto tiempo en llegar a ese punto. Quisiera que anote este pasaje de la Escritura, el cual está en Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Escuche esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y bien, no hay duda
de que ser lleno del Espíritu es algo conforme a su voluntad, así que Él me escuchó. Y si nosotros le pedimos algo según su voluntad, también nos escuchará. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos, en ese momento, las peticiones que deseamos. ¿Sabía usted que yo luché durante años preguntándome cómo podría saber esto y lo otro? Pero desde el momento que acepté este versículo como algo real, supe por primera vez en mi vida lo que significaba ser lleno del Espíritu Santo. Y bien, ¿qué hemos dicho aquí? Que debo tener el deseo, debe haber confesión y arrepentimiento del pecado, debo pedirle y creer en Él, y debo entregarle todo de corazón, confiando en Él y estando atento a lo que hará. ¿Y cuál será el resultado al pedir que el Espíritu Santo lo llene? En primer lugar, habrá gozo. En Efesios capítulo 5, cuando Pablo habla del ser lleno del Espíritu Santo, dice así en el versículo 18, «No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu». Y ahora veamos lo que dice en el versículo 19, «Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». Cuando usted está lleno del Espíritu, tendrá gozo en su vida. ¿Significa que todo a su alrededor se resolverá? No necesariamente, pero podrá tener paz en medio de todo eso, no importa lo que sea. En segundo lugar, habrá fruto. No hay tal cosa como un creyente lleno del Espíritu que sea un espectador. Un creyente lleno del Espíritu se involucra de alguna forma en la vida de la gente o en algún ministerio en la iglesia. Un tercer aspecto es que su fe se fortalecerá cada vez más. Cuando usted ande en el Espíritu, ande en obediencia. ¿Y sabe por qué se volverá más fuerte? Porque Dios comenzará a hacer ciertas cosas en y por medio de su vida que lo dejarán asombrado, y entonces dirá, «Yo no lo sabía, Señor. ¿Por qué me tomó tanto tiempo?» Mire, cuando usted y yo exhalemos el último suspiro, es probable que digamos la misma cosa. «Señor, ¿por qué me tomó tanto tiempo aprender estas verdades tan asombrosas en mi vida?» Ahora bien, alguien dirá, «Un momento, quisiera hacer una última pregunta. ¿Durará esto para siempre? ¿Somos llenos del Espíritu solamente una vez? No. ¿Y cuánto tiempo puedo andar en el Espíritu? Pues usted puede andar en el Espíritu y en su poder mientras esté dispuesto a someterse a su control en su vida, en esta decisión y en aquella otra. Bueno, dirá usted, ¿quiere decir que puedo andar en el Espíritu durante largo tiempo? Por supuesto, pero suponga que yo decido tomar el control y decir, sé lo que Dios quiere, pero yo quiero hacer esto, o que peque claramente contra Él. ¿Qué sucederá entonces? Pues escuche bien lo que debe hacer. Confiéselo. Arrepiéntase de eso y dele gracias a Dios por su perdón. Eso es demasiado fácil, dirá usted. La crucifixión de Jesús no fue un asunto fácil. Amable oyente, preste mucha atención, porque la gracia de Dios es el perdón que Él logró para usted y para mí por medio de la muerte expiatoria de su Hijo en la cruz. La única razón por la que usted y yo podemos arrepentirnos, confesar nuestro pecado y obtener el perdón al instante se debe al sacrificio extraordinario y atroz que hizo Jesús en la cruz hace 2000 años al morir en ella y pagar nuestra deuda de pecado. Esa es la razón por la que parece sencillo, pero no lo es. ¿Qué debe hacer usted entonces? Confesar su pecado, arrepentirse, darle gracias a Dios por su perdón, y luego seguir adelante. Y escuche esto ahora. El Espíritu de Dios ya nos ha sellado para el día de la redención. Usted y yo somos su posesión adquirida. Él no nos abandona, sino que nos conduce a lo largo del camino, y aunque algunos de nosotros probablemente vayan pataleando y gritando, nos llevará hasta el final, no importa lo que pase. ¿Sabe cuál es la mejor clase de vida? Cuando usted somete su vida a Él y observa lo que Dios Todopoderoso puede hacer en ella. Ahora bien,
Usted tiene la alternativa de seguir viviendo su vida a su manera, o puede hacer el descubrimiento más asombroso y darse cuenta de lo que Dios hará en todos los aspectos de su vida si reconoce su necesidad del Espíritu Santo y tiene el fuerte deseo de que Dios la cambie. Confiese cualquier cosa que Dios le traiga a su mente. Deje a un lado el control de su ser y dígale que quiere que Él tome dicho control. Luego dele las gracias por haberlo llenado del Espíritu Santo. Y sabe una cosa, su vida no será la misma, porque esa es la mejor alternativa y la decisión más sabia que podría tomar. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Qué es lo más importante que puede enseñarles a sus hijos? Descubra la respuesta en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. Debemos desarrollar el hábito de pasar tiempo a solas con Dios para que Él trabaje en nuestra mente y corazón. Cada día en su presencia, un libro del Dr. Stanley con 365 devocionales. Adquiéralo por nuestra página web encontacto.org o llamando al 1-800-303-0033. No hay mejor manera de vivir que vivir cada día en su presencia. Es asombrosa la manera tan fácil como los creyentes dejamos de leer la Biblia, orar y ser buenos mayordomos. El Dr. Stanley, en la serie de audio Regresemos a los Fundamentos, enseña que compartir la fe, obedecer al Espíritu Santo y manejar las pruebas de la vida de la manera correcta son vitales en la vida de un cristiano maduro. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Cómo puede enseñarles a sus hijos a orar? A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. El regalo más grande que podemos dar a nuestros hijos es el enseñarles a orar de rodillas. La oración es el acto más hermoso de adoración en la vida del creyente. Debemos decirles a nuestros hijos: hijo, cuando oras, no solo pides y recibes de Dios, sino que con la oración también estás adorando a Dios. Debemos enseñarles a nuestros hijos a buscar a Dios, no solo para saber lo que Él les puede dar o lo que les ofrece, sino que lo busquen para conocerlo. Mire, la mayor bendición de la oración no es solo saber lo que podemos obtener de Dios, sino que aprendamos acerca de quién es Él, y a medida que le vamos conociendo, aprendemos a hablar con Él y a escucharlo. Cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida y comenzamos a orar, queremos saber más. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo podemos relacionarnos personalmente con Él? El niño empieza aprendiendo de Dios y luego lo busca, lo ama y más tarde comienza a seguirlo. Aprende obediencia. Cuando ora y pide al Señor, recibe del Señor. Aprende que puede contar con Él. Desea caminar en los caminos de Dios. Aprende a obedecerlo. La oración es la lección más grande que usted puede enseñar a sus hijos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Cuando nos pregunten ¿qué estás esperando?, la respuesta correcta debe ser adiós. Mañana el Dr. Stanley comienza una serie titulada Cuando es prudente esperar. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.